Corresponde a continuación conocer la visión nacional. Es importante recordar que esta actividad se ha organizado de manera conjunta con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Es por ello que abordar la visión de los proyectos nacionales y binacionales junto con los desafíos que Chile enfrenta en estas materias nos entrega el marco y la referencia de esta interesante actividad. Por lo anterior, dejo con ustedes al señor Matías Egaña, profesional de la División de Túneles del MOP, que nos entregará el contexto de las necesidades de estándares en túneles viales y particularmente abordará los proyectos binacionales. Bienvenido, Matías, puedes compartir tu presentación. Hola, buenas. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Vale. Vale, bueno, aprovecho antes de empezar de darle las gracias a CETES por la organización de este evento. Fueron hartos meses de trabajo, sobre todo por todos los problemas, bueno, en Chile con todo lo que fue el octubre del año pasado y después con el COVID a nivel mundial. Pero bueno, súper bien CETES, la organización de todo el evento, así que muchas gracias. La idea es que yo le pueda contar un poco cuál es la cartera de túneles viales que tiene el Ministerio. Hemos dividido la presentación en dos. Hoy día le voy a presentar lo que son los túneles viales binacionales, que son los proyectos que tenemos con Argentina. Y el próximo miércoles les voy a presentar los proyectos de túneles viales nacionales. Antes de ir directamente a lo que son los proyectos, me gustaría un poco contextualizar el origen de este seminario, de dónde viene nuestro interés, digamos, por organizar este seminario. La división de túneles del MOP, del Ministerio, se creó hace un par de años, y cuando llegamos nos tocó empezar a revisar los proyectos que habían. Y los más relevantes que había en ese momento era, bueno, el túnel Caracoles, la ingeniería básica ya estaba terminada, estaban los documentos de licitación incluso hechos del proyecto. Estaba la Grupa, cuya ingeniería básica estaba en ejecución, y estaba el túnel Agua Negra, también con la ingeniería básica terminada, incluso estaban ya en proceso de precalificación de contratistas. Los tres proyectos con diferentes empresas de ingeniería o consultores de ingeniería detrás. Y empezamos a revisar los proyectos, y bueno, lo primero que nos llama la atención es la diferencia que habían entre estos proyectos. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos, que son la fortificación y la geometría de la sección. Con respecto a la fortificación, en Caracoles se estaba usando para rocas 1 y 2, combinaciones de shotcrete con pernos Suelex. No había otro tipo de pernos, solo pernos Suelex. Y de roca 3 en adelante eran combinaciones de shotcrete con marcos metálicos, sin perno. En el caso de la Grupa, el soporte se estaba definiendo en función del ABAC, que entrega recomendaciones de soporte totalmente distintas a las que les mencioné antes para Caracoles. Y en el caso de Agua Negra, uno podría decir que se estaba utilizando un soporte que era más o menos parecido al que sale del abaco de Q, pero además había agregado 40 centímetros de revestimiento de hormigón continuo en todo el túnel, bajo el supuesto explícito que salía, digamos, en los documentos de ingeniería, de que los soportes tipo perno, shotcrete, etcétera, no tenían la durabilidad para estar operativos durante toda la explotación del túnel. Por lo tanto, insisto, acá son tres túneles en la misma etapa de ingeniería, están todos en básica o terminada la básica. Son tres túneles viales de geometrías relativamente parecidas, todo en roca dura, y por lo tanto llama la atención que se usen teorías de soporte, por decirlo así, tan distintas, con supuestos tan distintos entre un túnel y otro, siendo que el mandante de este caso, o el dueño de estos proyectos, es el mismo cliente, y en este caso el MOP. Y eso pasa porque no habían estándares claros que definieran esto, y por lo tanto quedaba todo a criterio del consultor. Y se generaban estas discrepancias entre un proyecto y otro, ¿no es cierto?
Y más allá de cuál es el soporte más adecuado o de si el revestimiento de hormigón continuo es correcto o no es correcto, lo importante acá es que habían criterios diferentes en cada proyecto. Y ese es el tipo de cosas que nosotros nos dimos cuenta que había que empezar a trabajar a nivel de estándares para poder homogeneizar los proyectos. La geometría, bueno, un ejemplo más gráfico, digamos, de las diferencias. En Caracoles, el galio vertical libre del túnel era de 5.5 metros. Caracoles está en el Paso de los Libertadores, Chile-Argentina. La grupa que está en Chile tenía 5 metros de galio vertical. Y Agua Negra tenía 4.8 metros. Agua Negra también es un proyecto binacional Chile-Argentina. Por lo tanto, entre Caracoles y Agua Negra había 70 centímetros de diferencia en el galio vertical, lo que implica en términos prácticos que un camión podría haber entrado eventualmente a Chile por Caracoles, pero no podría haber salido por Agua Negra porque no cabe, porque tiene 70 centímetros menos de galio. Lo cual obviamente no tiene sentido. Y nuevamente, más allá de cuál es la altura más adecuada, el punto acá es que no había una regulación al respecto. Y había muchos temas que estaban quedando digamos, a las prácticas de cada consultor, y perdiendo así la posibilidad de homogeneizar nuestros proyectos. Y agregué esta slide, que es más reciente, de un tema que hemos estado discutiendo esta última semana, que tiene que ver con el túnel Las Leñas. Les voy a contar más del túnel Las Leñas en esta misma presentación más adelante. Aquí solo les quiero contar que algunas de las alternativas de trazado que estábamos viendo permitían jugar bastante con la pendiente, es decir, uno podía subir o bajar la pendiente con bastante libertad, obteniendo, por supuesto, trazados más largos o más cortos según sea el caso. Entonces, por ejemplo, si uno sube de 3% de pendiente a 4%, se podía ahorrar del orden de 3 kilómetros de longitud del túnel, dado que un proyecto bitubo, es decir, van dos túneles paralelos, esos 3 kilómetros se convierten en 6, uno a eso le puede agregar la galerías de conexiones, tanto peatonal como vehicular, e incluso son más metros. Entonces, por lo tanto, eso tiene obviamente un impacto tremendo en el costo del proyecto. Bueno, es importante decir acá que las bases de licitación del MOB definían que la pendiente máxima debía ser un 3%. Pero el tema del 3% acá no está escrito en piedra, ¿no es cierto? Hay países que efectivamente lo recomiendan, lo veíamos por ejemplo en la presentación de España, pero hay otros países en los que se puede usar también un 4% o incluso un 5% sin ningún problema, de acuerdo a sus propios estándares. Por lo tanto, este es un tema que nosotros necesitamos discutir, y se los pongo como un ejemplo de uno de los temas que necesitamos discutir y poder ir definiendo para poner en lo que va a ser nuestros estándares. Y es importante porque a nosotros nos interesa, por supuesto, tener estándares que permitan que nuestros túneles tengan un nivel de seguridad vial importante, pero también necesitamos estándares que nos permitan, nos den cierta flexibilidad para poder construir los proyectos, porque no sacamos nada con diseñar un proyecto súper seguro, si en realidad eso lleva a un CAPEX o a un costo que no nos va a permitir construirlo nunca. Por lo tanto, es importante ir haciendo ese balance y tener estándares que nos den cierta flexibilidad. Bueno, los estándares que nosotros vamos a preparar, la idea es que incluyan toda la vida del proyecto, ¿no es cierto? Desde las investigaciones a etapas tempranas hasta ya lo último, que es operación y mantenimiento durante la explotación del túnel. Eso era con respecto a los estándares y un poco al origen de este seminario. Ahora sí les voy a presentar los proyectos binacionales que tenemos. Voy a partir con el proyecto Túnel Agua Negra. Este es un proyecto que por el lado chileno está ubicado en la cuarta región, la región de Coquimbo. El proyecto busca mejorar la conectividad entre las regiones de Coquimbo en Chile y San Juan en Argentina, y consta de dos túneles principales de 14 kilómetros cada uno, con sus respectivas galerías de interconexión, que son del orden de 50, tanto vehiculares como peatonales. Además, por el lado chileno hay una galería de ventilación de 4.5 kilómetros. En ambos lados hay cadenas de ventilación.
Y en el lado argentino hay un pique de ventilación de 500 metros. Esto, si uno suma, da un total de 35 kilómetros más o menos de obras subterráneas, que es del orden de 10 veces el Cristo Redentor o el túnel Caracoles, que están ahí en el Paso de los Libertadores, que es el principal paso entre Chile y Argentina. Este sería por lejos el túnel más largo, el túnel vial más largo de Latinoamérica. Hoy día se está en Colombia y tiene el orden de 9 kilómetros. Y les digo esto en el fondo para mencionarles que acá estamos frente a un megaproyecto de obra subterránea a nivel mundial. Y no solo un megaproyecto a nivel de magnitud, también es un proyecto muy complejo. Aquí podemos ver en esta imagen, en rojo se ve los sistemas de falla San Lorenzo, que es un tipo de fallas que detectaron los consultores en la zona del túnel. Y acá estoy mostrando ahí con las flechitas, no sé si irá a ver, pero acá en negro está el alineamiento del túnel. Y uno puede ver que casi de portal a portal, desde el lado argentino hasta el lado chileno, el trazado del túnel corre subparalelo a estos sistemas de fallas, ¿no es cierto? Que es un riesgo que uno en general trata de evitar, pero que bueno, aquí no pudo evitarse, ¿eh? Pero es un riesgo que tiene que estar incorporado en los costos y plazos, digamos, estimados por el proyecto. Otro riesgo importante que tiene es la cobertura de roca que hay sobre el túnel. La cobertura alcanza los 1800 metros, más de la mitad del trazado tiene más de 750 metros de cobertura. Por lo tanto, es un riesgo importante estallido de roca que si uno considera lo que se ha visto en los últimos años en el nuevo nivel mina de Teniente y en el proyecto Alto Maipo, bueno, eso en el fondo nos recuerda un poco la importancia de este riesgo y el tremendo impacto que puede tener tanto en los costos como en los plazos del proyecto y también, por supuesto, el riesgo que tiene para los trabajadores, para la vida de los operarios que están durante la construcción del túnel. Otro riesgo es, bueno, el ingreso de agua durante la construcción, ¿no es cierto? El consultor acá identificó varios tramos de túnel donde se esperaba un ingreso de aguas a alta presión y con gran caudal. Probablemente una falla fatal del proyecto, pero sí es un aspecto que tiene un impacto en los costos y en los plazos, y que por lo tanto tiene que ser bien incorporado en la evaluación del proyecto. Entonces esas son las complejidades, y a eso se suma que a pesar de la gran cantidad de investigaciones de terreno que se han hecho para este proyecto durante muchos años, el consultor que hizo la ingeniería básica define que en más de la mitad del túnel la incertidumbre geológica geotécnica es alta. Eso, bueno, sería todo lo rojo, digamos, ellos le llaman seguridad de prognosis, pero que equivale en realidad a una incertidumbre alta, y como les digo, es más de la mitad del túnel, pero además es todo el lado chileno, excepto por el portal y los primeros pocos metros del túnel. Por lo tanto, la incertidumbre del proyecto es alta, en particular en el lado chileno, y incertidumbre es riesgo, y riesgo es un aspecto que tiene que también ser incorporado en las estimaciones de costo y plazos del proyecto. Ahora, a pesar de todas las complejidades y todo lo que les he dicho del proyecto Túnel Agua Negra, hay algo muy bueno detrás de Agua Negra, que es, por supuesto, el objetivo de mejorar la conectividad entre Coquimbo y San Juan. Y por lo mismo, porque nosotros apoyamos esa idea, digamos, es que estamos buscando alternativas, corredores alternativos que permitan cumplir el mismo objetivo de mejorar la conectividad entre Coquimbo y San Juan, pero a menores costos, a menores plazos y a menores riesgos. Por lo tanto, hemos definido que cualquier alternativa que quiera cumplir con este objetivo de mejorar Coquimbo y San Juan y competir, entre comillas, con Agua Negra, tiene que cumplir algunos aspectos, como que, por ejemplo, que la cota de los portales esté a menos de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que el portal argentino de Agua Negra está a 4.100 metros, por lo tanto queremos menos cota. La cobertura máxima sobre la clave del túnel tiene que ser menor a 1.000 metros, versus los 1.800 que tiene Agua Negra. La distancia total entre Coquimbo y San Juan también tiene que ser menor que la que propone hoy día el proyecto Agua Negra.
y la longitud de los túneles tiene que también ser menor que los 14 kilómetros que tiene Agua Negra hoy día. Por lo tanto, estamos buscando alternativas que sean mejores a Agua Negra en todos los aspectos posibles, tanto constructivos como operacionales. Esas alternativas las vamos a buscar a través de un estudio que se llama Estudio de Conectividad Coquimbo-San Juan, que es un estudio que esperamos comenzar el proceso de licitación este año, y donde esperamos que el consultor que se lo adjudique pueda encontrar estas posibles alternativas, pueda identificar cuál es la mejor de ellas, pueda evaluar esa alternativa y compararla con Agua Negra para poder identificar todos los pros y los contras, también en aspectos económicos, de plazo, riesgo, etc. Nosotros como edición de túneles ya hemos encontrado algunas alternativas que parecen ser atractivas, y les voy a mostrar una en particular, que es el Paso El Portillo. El Paso del Portillo es un corredor que tiene, el túnel tendría sus portales, ambos portales a los 3.700 metros más o menos, versus los 4.100 metros que tiene el portal argentino de Agua Negra. Por lo tanto, estamos hablando de una baja significativa de la cota, lo cual tiene un montón de beneficios, sobre todo en el periodo de invierno. La longitud del túnel que nosotros estimamos para el Paso del Portillo es del orden de 4.6 kilómetros versus los 14 kilómetros que tiene Agua Negra. Si uno considera que estos son proyectos bitubos, con las conexiones, con el pique de ventilación, etcétera, etcétera, estamos hablando de diferencias de entre 35 o 37 kilómetros para Agua Negra y del orden de 9 10 kilómetros para el Portillo. O sea, estamos hablando de diferencias enormes. Todo esto con distancia total entre Coquimbo y San Juan bastante similares, el Paso del Portillo unos pocos kilómetros menos. Y aunque no está mencionado acá, también es importante destacar que el Paso del Portillo, o el túnel que tendría el Paso del Portillo, tiene una cobertura del orden de 500 metros versus los 1.800 de Agua Negra, con lo que prácticamente se elimina el riesgo de estallido de roca. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que existen algunas alternativas que son suficientemente atractivas como para reevaluar o repensar un poco más este corredor. Y esperamos que el consultor que se adjudique este estudio sea capaz de encontrar otras alternativas incluso mejores, y si no, desarrollar las que nosotros hemos encontrado, digamos, hasta un nivel un poco más avanzado. Eso era Agua Negra. Con respecto al Paso Los Libertadores, que está en la quinta región. Este Paso Los Libertadores, bueno, es el principal paso fronterizo entre Chile y Argentina. El Paso Los Libertadores tiene dos túneles. Uno que es el túnel Cristo Redentor, que fue construido o terminado de construir en 1980, que tiene 3.151 metros. Es un túnel de dos pistas, bidireccional, Chile-Argentina, Argentina-Chile, y que hoy día está en operación. El túnel Caracoles, por otro lado, es un túnel que se terminó de construir en 1910, tiene prácticamente la misma longitud que el Cristo Redentor, pero es un túnel de un carril, es un túnel originalmente para uso ferroviario, y por lo tanto tiene una sección muy pequeña, de apenas 22 metros cuadrados, y se usa solo en caso de emergencia, o sea, prácticamente está inoperativo la mayor parte del tiempo. Y acá en el Paso de los Libertadores, entonces tenemos dos proyectos en realidad. Uno que corresponde a la ampliación del túnel Caracoles a un túnel de dos carriles con vereda, etcétera, lo cual implica pasar de los 22 metros de sección que tiene hoy día actualmente a del orden de 85 metros cuadrados. Esto nos va a permitir que el túnel Caracoles se convierta en un túnel de dos pistas, unidireccional, que vaya de Chile a Argentina, y así el Cristo Redentor va a poder también pasar a ser un túnel unidireccional que va de Argentina a Chile. Y junto con la construcción o la ampliación de este túnel Caracoles va a estar la construcción de las galerías de interconexión peatonales y vehiculares entre Caracoles y Cristo Redentor, porque hoy día estos dos túneles, a pesar de que están muy cerca, no están conectados, no hay salidas de emergencia.
Por lo tanto, ese es un primer proyecto o contrato que se va a licitar, ¿no es cierto?, que implica la ampliación de caracoles, la galerías de interconexión y todo lo que es el equipamiento y seguridad del túnel. Ese es un contrato que esperamos comenzar con la precalificación de los contratistas en lo que queda de este año, para poder empezar, ojalá, la construcción durante el próximo año. Y después hay otro proyecto que que consiste en realizar algunas mejoras importantes en el túnel Cristo Redentor. El punto acá es que, obviamente, antes de meterle mano al túnel Cristo Redentor, hay que haber ampliado y puesto en operación el túnel Caracoles, porque de lo contrario estaríamos bloqueando el único túnel que hay hoy día, que es el Cristo Redentor, y por lo tanto bloqueando el paso de los Libertadores. Esas mejoras importantes en el túnel Cristo Redentor les voy a contar junto con estas fotos un poquito de qué se tratan esas mejoras. Bueno, arriba vemos una foto, las dos fotos de arriba son del Caracole, a la izquierda el lado chileno que está pavimentado y a la derecha el lado argentino, que está con adoquines. Este es el túnel que va a tener que ampliarse, ¿no es cierto? Acá en la parte de los adoquines se ve como el piso está levantado en esta zona. Eso es porque algunas zonas del túnel tienen rocas con minerales expansivos que han levantado la calzada en algunas zonas de manera bien importante, y por lo tanto esa es una de las cosas que va a haber que reparar en el Cristo Redentor. Les voy a mostrar otra foto después de las deformaciones del Cristo Redentor. Y esta de abajo, esta es del Cristo Redentor, y lo que les quiero mostrar acá es cómo en esta zona de curva se ve que el hormigón está bastante rayado, ¿no es cierto? Y eso es porque los camiones que pasan por ahí en esta zona curva tienden a inclinarse un poquito y han pasado a llevar el hormigón. Por lo tanto, ahí también es una cosa que hay que reparar en ese túnel. Al menos en la zona de curva va a haber que ampliar la sección, si no en el túnel completo. Eso no está definido, hay que analizarlo. Acá vemos también fotos del Cristo Redentor por el lado chileno, que se ve que están estos azulejos en las paredes que tienen algunos beneficios, digamos, para el tema de la iluminación. Esos no están por el lado argentino, entonces son ese tipo de cosas que también hay que homogeneizar una vez que se intervenga el Cristo Redentor. Y aquí vemos lo que les decía, bueno, este también es un tema que en el lado argentino partes del Cristo también tienen adoquines. Obviamente eso también va a haber que homogenizarlo. Y vemos cómo esta zona está bastante deformada por el tema de las arcillas expansivas, de los materiales expansivos que les mencionaba. Se ve sobre todo aquí en esta vereda, no sé si lo ven con la flecha que estoy mostrando ahí, cómo se ha levantado esa zona. Obviamente esas partes hay que repararlas y instalar una fortificación que aguante las presiones de estos materiales. Contarle un poco qué es lo que tenemos pensado para el contrato de construcción o de ampliación de Caracol y de la galería. Estamos preparando un contrato de tipo riesgo compartido, donde el dueño es responsable de la geología donde se construye el proyecto y el contratista es responsable de la calidad y la eficiencia con que se ejecutan las obras durante la construcción. En la práctica, esto se logra compensando al contratista por cada unidad de trabajo efectivamente realizada, es decir, hay una lista de las ubicaciones, una lista de actividades o trabajos, digamos, que todos esos trabajos tienen un precio unitario y un tiempo equivalente. Entonces, por cada perno que instala el contratista, por cada unidad de shotcrete, por cada unidad de marco, por cada unidad de excavación, etcétera, se le compensa por un precio que está establecido, un precio unitario que está establecido en el contrato y por un tiempo equivalente que también está establecido en el contrato. Entonces, cuando uno dice que el dueño es responsable de la geología, esto es porque si la geología es más mala, va a haber que instalar más soporte, hacer más trabajo, y eso implica que el dueño va a compensar al contratista por esas actividades. Bueno, y no voy a entrar al detalle de los distintos tipos de contratos, pero el contrato de riesgo compartido es el que ha mostrado ser el más eficiente en la ejecución de obras subterráneas. Otra característica del proyecto es que
A diferencia de lo que se usa muchas veces en Chile y en otros países, que durante la construcción hay clases de roca y esas clases de rocas tienen asociado un diseño de soporte predefinido. Nosotros no vamos a usar esas predefiniciones de soporte para cada tipo de roca, simplemente vamos a tener un menú con todos los elementos de soporte que están disponibles en el contrato. Y de acuerdo a las condiciones geológicas geotécnicas se va a ir eligiendo uno a uno, digamos, cuáles son las combinaciones de estos elementos, y esa flexibilidad es posible de alcanzar gracias a que tenemos este sistema de precio unitario y tiempo equivalente, que tiene el objetivo, esta flexibilidad tiene el objetivo de poder adaptarse de manera más precisa, digamos, y sin trabas contractuales a lo que el macizo rocoso realmente necesita en cada frente. Como suele ser en los proyectos de túneles, el soporte se va a instalar en 2 etapas. Un soporte inicial que tiene por objetivo asegurar la estabilidad del túnel durante la construcción, y un soporte definitivo que tiene por objetivo asegurar la estabilidad del túnel durante la operación del túnel, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos incluyendo en este contrato es que todos los elementos que forman parte del soporte inicial tienen que también ser parte del soporte definitivo. Esto implica que, aunque un elemento se instale como soporte inicial, tiene que tener todas las características de calidad y de durabilidad para, digamos, durar, valga la redundancia, toda la vida del proyecto. En otras palabras, no estamos considerando soportes temporales, simplemente soportes que se instalan antes y otros que se instalan después. Y otra característica es que, bueno, usualmente en Chile, no es así yo diría, buena parte del mundo, pero en Chile y en otros países de Latinoamérica es común que durante la construcción de un túnel se haga una licitación para el apoyo de ingeniería durante la construcción y otra licitación para la inspección técnica de obras durante la construcción. Nosotros aquí vamos a licitar esto a una sola empresa, que va a hacer la asesoría de la inspección fiscal durante la construcción, y esa empresa va a estar a cargo de la ingeniería durante la construcción y de la inspección técnica de obras durante la construcción. Lo que nosotros buscamos con esto, en el fondo, es que la misma empresa que hace el diseño de detalle de la fortificación, por ejemplo, sea la que se encargue de ver en terreno que esa ingeniería se aplicó de buena manera en la construcción. Es un tema como de responsabilidades que nos interesa. Eso con respecto a Caracoles. Ahora con las leñas. Las leñas es un proyecto que corresponde a una conexión vial entre las termas de Cauquenes, cerca de Rancagua, con San Rafael en la provincia de Mendoza, a través del Valle Cortaderal por el lado chileno. Actualmente se ejecuta la ingeniería de factibilidad del proyecto. Todavía le queda casi un año, si no me equivoco, a esta factibilidad, así que todavía hay muchas cosas que se van a ir definiendo. Pero bueno, les puedo adelantar que en general las distintas alternativas de trazado que hemos visto tienen longitudes del orden de, yo diría, 9, 12 kilómetros, en ese rango. Cualquiera sea la alternativa, estamos pensando en opciones bitubo, con conexiones peatonales y vehiculares, y un pique de ventilación, lo que, bueno, dependiendo cuál sea la longitud final que se escoja, pero vamos a andar del orden de 25, 27 kilómetros de excavaciones. Es un proyecto que tiene aspectos complejos que se están viendo en esta factibilidad. Uno de ellos es la cobertura de roca sobre el túnel y el riesgo de estallido de roca, tal como parecido un poco a lo que les mostraba en Agua Negra. Y también dificultades en los accesos por ambos valles, tanto por el lado chileno como por el lado argentino, entre otras dificultades. Aquí se ve una imagen con los distintos trazados que el consultor ha estado revisando durante esta ingeniería básica. Yo diría que, para describirlo rápidamente, hay 3 corredores, un corredor norte, centro y sur. Cada corredor tiene dos trazados. Los corredores del norte son los que tienen la más baja altura. A medida que uno va hacia el sur, va subiendo en cota de los portales.
a medida que uno va al sur también va aumentando un poco la dificultad de acceso al túnel porque implica más caminos por estos valles. Pero por otro lado, a medida que uno va de norte a sur, aparecen algunas alternativas que tienen trazados de menor longitud, y también disminuye un poco la cobertura de roca, lo cual es importante por el tema del estallido de roca. Por lo tanto, hay varios temas acá que va a haber que ir combinando para finalmente tomar una decisión de cuál es el trazado más recomendable. Acá vemos un poco el tema de las pendientes que le había mencionado antes, ¿no es cierto? Hay una alternativa que tiene un 6% acá con una longitud total de 6 kilómetros, pero esa es la que yo les digo que uno, claro, uno puede decir 6% es mucho, pero quizás uno puede bajar a 4, a 4,5, qué sé yo. Y esa alternativa permite esa flexibilidad de subir y bajar pendientes jugando con la longitud del túnel. Como les comenté, un riesgo importante de este proyecto del estallido de roca, dado que tiene una cobertura del túnel del orden de 1.500 metros, eventualmente se pueden presentar fenómenos kársticos en el lado argentino, ya que buena parte del lado argentino está excavado en calizas. Mencionar también que durante este verano se van a ejecutar 400 metros de sondaje, más perfiles sísmicos y calicatas. De esos 400 metros de sondaje, 300 metros serían en Argentina y 100 metros en Chile. Esta distribución se debe a que la geología del lado argentino presenta mayores incertezas en este momento, ¿no es cierto?, que sería importante aclarar. Por eso son 300 para Argentina y 100 para Chile. Mencionar también que los estudios han mostrado que el uso de excavación convencional, perforación y tronadura, es la opción más adecuada para este proyecto. Aquí abajo vemos la distribución de calidades de roca. Probablemente no lo pueden leer porque está muy chico, pero les puedo decir que del orden del 60% del túnel está calificado entre roca mala, muy mala y extremadamente mala, lo cual da un poco alguna idea de las complejidades geotécnicas del proyecto. Y abajo se ve el perfil geológico, este de alguna de las alternativas, no me acuerdo cuál, porque cada uno tiene distintos perfiles, pero tampoco varía tanto la geología. Por el lado chileno, principalmente formación Río Dama, que son brechas, tobas y otras hierbas. Y por el lado argentino está la formación Puesto Araya, que es la celeste que se ve acá, que es la que les comentaba que contiene calizas. Y luego tienen el basamento, que es la formación Choyoy, que es de mucho mejor calidad para poder excavar un túnel. Eso sería mi presentación de los túneles binacionales. No sé si hay algunas preguntas o qué tiene pensado la organización. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Matías Egaña, profesional de la División de Túneles de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.